Tuve una linda semana visitando personas, conversando con hermanos acerca de diferentes áreas de crecimiento en la vida espiritual. Me junté con un joven que leyó la Biblia todos los días esta última semana. Eso fue lindo. Y pues feliz en el servicio del Señor. Espero que tú también lo seas. Vamos a ir a Santiago capítulo 2, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, ahí. Santiago 2. Hemos estado estudiando acerca de la fe genuina en el libro de Santiago. Y hoy lo que vamos a ver es la fe sin parcialidad. Versículo 1, Santiago 2:1 dice: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En realidad podríamos parar ahí y decir: listo, ya entendimos, nos vamos a despedir, vamos todos para la casa. Está clarito el primer versículo, ¿no? El 2 dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis invictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Guíanos, Señor, háblanos, glorifica a tu Hijo. Purifícanos, Señor, limpia los prejuicios que hay en nuestros corazones, para que nosotros no seamos, que no hagamos acepción de personas. Gracias, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo oramos. Amén. La fe en el Señor Jesucristo, que es glorioso e imparcial, no puede convivir con la discriminación. Mostrar favoritismo contradice a Dios, a su palabra y al mismo Evangelio. En ese primer versículo dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahora, esta frase acepción de personas, ¿qué es? Es la discriminación, es el prejuicio, el favoritismo, la parcialidad. Y este versículo nos habla de la fe, ¿sí? En el libro de Santiago hemos estado viendo acerca de la fe genuina. También habla de la fe en el versículo 5. Y para empezar, el texto de hoy deja claro que la fe genuina y la discriminación son totalmente incompatibles. A veces la palabra da mucho ánimo, a veces como un ungüento que sana, o a veces es un reto, ¿sí? Un tirón de oreja. Y el ser humano
en todos los países donde yo he estado, tiene la tendencia de discriminar. Y aquí, hermanos, no somos diferentes. Y entendemos que en el mundo es normal. Los perdidos, va a ser así. Pero una vez que nosotros estemos en Cristo, que seamos salvos, tenemos que dejar que su Espíritu nos limpie de estas discriminaciones. Tenemos que dejar que su palabra vaya purificando nuestras mentes y desechando la parcialidad que antes nos definía. Dice en el versículo 1, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y hermanos, de eso se trata. De Él se trata. ¿Por qué no debemos ser racistas? Cristo. ¿Por qué no debemos mostrar parcialidad? Jesús. Él es el centro de todo este argumento y Él nos enseña cómo hemos de ser nosotros. El Cristo exaltado, nuestro glorioso Señor Jesucristo, que trata a todos con imparcialidad, sin parcialidad, imparcialidad. Jesús es Dios. Y en numerosas ocasiones en la Biblia nos enseña, nos deja claro que Dios no hace acepción de personas. Vamos a ver algunos ejemplos. Hay varios versículos, si pueden acompañarme. Deuteronomio capítulo 10, guarden su lugar en Santiago. Deuteronomio capítulo 10. Y el versículo 17. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Miren ahora en Segundo de Crónicas, capítulo 19. Segundo de Crónicas 19 y el versículo 7. El versículo 7 dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Quiero llamar la atención al hecho de que está la frase que en Dios no hay injusticia al lado de la frase ni acepción de personas. Vamos a hablar más de esto luego en el mensaje, pero recuerda que estos temas se ven juntos con frecuencia en la Biblia. Vayan a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Versículos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Vuélvanse un poquito atrás hacia el libro de Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a leer el 43 hasta el 45 y después hasta el 28. Dice en 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Mira, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover
sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Mira el 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es imparcial. En cuanto al sol y la lluvia, Él no hace acepción de personas. No importa tu color de piel, no importa tu sexo, no importa tu sueldo, tu barrio. Dios es imparcial. Y tú y yo, si somos sus hijos, hemos de ser como Él. Debemos ser como nuestro Padre, quien es imparcial, sin hacer acepción de personas. Si nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial, si su ADN está en nosotros, debemos ser como Él. Como el dicho de tal palo, tal astilla. Nosotros debemos ser como Él. Cuando los hijos de Dios somos como nuestro Padre, entonces Él es glorificado. La gente ve nuestras buenas obras y glorifican a nuestro Padre. De la misma manera, cuando alguien nombra el nombre de Cristo y se porta vergonzosamente, es muy triste para el nombre de Cristo y refleja mal. Sucede lo mismo con nuestros hijos. Nuestros hijos, si se portan como un necio, es vergonzoso para nosotros. Pero si temen a Dios y son sabios, pues nos da alegría. Y nuestro Dios es glorificado cuando nosotros, como Él, somos imparciales. Nos dice en un lugar, como hijos amados, dice, a ver, me olvidé de cómo es textual. Es en Efesios 5.1, lo voy a buscar rapidito. Esto te pasa por viejo, Sheridan. Efesios 5.1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Vamos a volver a Santiago. Entonces empezamos con Cristo, su imparcialidad, y cómo nosotros debemos tener nuestra fe sin hacer acepción de personas. Y hay una ilustración de esto en el texto, ¿sí? De la acepción de personas. Miren en el versículo 2, Santiago 2.2 dice, porque si en vuestra congregación, ¿cierto? Donde se reúne la iglesia, la asamblea de hermanos, ¿qué es lo que significa la palabra iglesia? Significa congregación. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Cuál es lo que nos va dibujando el Señor? Un rico y un pobre. Uno con ropa, vestimenta lujosa, y el otro con ropa hecha pedazos. El escenario muestra la parcialidad dentro de una iglesia. Y es veneno para la iglesia. Y realmente es veneno para cualquier comunidad, la parcialidad, ya que divide, o sea, dice en el versículo 4, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? Cuando nosotros discriminamos, dividimos en dos grupos, por lo menos, a veces más. Pero dividimos en dos grupos, los que pertenecen, los que son aceptables, y los que no. Y es una forma horrible de sembrar discordia y de excluir. Y es algo que destruye iglesias.
que vayan formando facciones en la iglesia, divisiones. Y a veces empieza muy sencillo, muy simple y algo que podría hasta parecer sano, pero no lo es. Vamos a hacer algo, ya invitamos a esa familia. ¿Y esa otra? No. Quizás ni se dice nada. Pero hermanos, eso no está bien, de ir formando ese tipo de distinciones en la congregación. Si tú das preferencia a un rico y desprecias a un pobre, estás convirtiéndote en, como dice el versículo 4, en un juez con malos pensamientos. ¿Ves que habla de ser un juez? Es algo que la parcialidad, es por algo que la parcialidad es un sinónimo con prejuicio, ¿cierto? Es común ver, quizás no sinónimo, pero son temas vinculados. Es común ver el hacer acepción de personas en la Biblia con el juicio. Y esto es porque cuando tú discriminas, y en mi opinión esto llega a realmente lo que es la raíz del problema con la discriminación, o lo que es la discriminación. Tú estás juzgando el valor y dignidad de una persona. Y estás estimándote superior a ellos. En realidad, esta es la discriminación. Si hubiese un estadounidense y llega a su país un salvadoreño, y el estadounidense, por su ropa, por el color, el lenguaje, el barrio en donde vive, se cree mejor o aparte, diferente que este salvadoreño, está cometiendo un gran pecado contra Dios. Si entra una persona en tu iglesia y por X motivo, póngale el motivo que tú quieras, algo superficial, algo de apariencia, algo de cultura, algo de lo que sea, y tú quieres establecer una distinción entre tú y esta persona, creyéndote mejor por soberbia, estás en pecado. O sea, así dice claramente el texto, vamos a llegar a eso después. Pero tú estás juzgando, y oye, estás juzgando mal. O sea, has llegado a ser un juez de malos pensamientos. Te equivocas, tú estás mal. Te conviertes en un juez con malos pensamientos. Es por eso que es malvada la parcialidad, porque distorsiona el juicio espiritual de un cristiano a base de apariencias. Cuando tú debes tener el discernimiento espiritual en Cristo para amar a todos, la parcialidad distorsiona tu mente y te vuelves un juez malo. Estás juzgando mal, con malos pensamientos. Escuchen un versículo, es Levítico 19:15. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Interesante que Dios habló del prójimo. Después vamos a hablar más de eso en el texto también, ¿sí? ¿Y qué relación tiene con la imparcialidad? Sigamos, el versículo 5. Quiero que veamos un poco desde la perspectiva del Señor. Dice, hermanos míos amados, oíd, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales?
¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Estos versículos declaran que Dios escogió a los pobres para ser ricos en fe y herederos del reino. Y los reinos tienen leyes y justicia. Comúnmente la gente, aún cristianos, a veces honran precisamente a aquellos que los oprimen y blasfeman el nombre de Cristo. Pongamos un ejemplo práctico. Quizás tú has conocido a algún político, ¿sí? Los políticos no son honestos en la mayoría de los casos. He interactuado con políticos que me dicen un sí y siempre un no. Me dicen un no, siempre un sí. Y después llegan al culto. ¿Viste que llegó? Pase adelante, por favor, aquí. Sí, hermanito, muévete. Pase aquí, adelante. O sea, los que te oprimen, los honras y menosprecias a otros. No tiene sentido. Con frecuencia, lo que muchos desprecian es esto que Dios honra. En el mundo nosotros nos enamoramos de grandeza, pero Dios ama lo que es pequeño. Sí. Miren en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios 1 versículo 27. Dice en 1 Corintios 1, 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si nosotros pensamos, ¿quién sería un buen pastor? Si fuéramos muy mundanos, quizás buscaríamos el mejor, el más capo en dar discursos, el más inteligente, con muchos títulos, mucho estudio, digamos, tiene que ser él. Sí. El que viene de un trasfondo económico estable, yo creo que es así. Y nosotros pensamos, la persona que tiene mucha influencia, él va a ser. Pero Dios dice, yo prefiero el necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado de este mundo. Ahora saben cómo su pastor llegó a ser pastor. Ay, ¿por qué se rió tan fuerte mi esposa? No entiendo. Este mundo exalta la soberbia, pero Dios da gracia a los humildes. Ahora, ser rico no es pecado, no es pecaminoso. El amor al dinero, sí, raíz de todos los males. El ser rico no es pecaminoso. Es el querer ser rico donde hay peligro. ¿Sí? Y el ser pobre no es una virtud tampoco. ¿Sí? Lo que para el Señor vale es ser pobre en espíritu. Es la humildad. Y hay ricos humildes, igual como hay pobres soberbios. ¿Sí? Pero hablando en términos generales, el Señor dice que escogió a los pobres para ser ricos en fe y herederos del reino. A mí me encantan estos sonidos, ¿no? Hay iglesias donde tú llegas y he estado en muchas, docenas de iglesias así, donde es fila tras fila de solo canas. Y no hay jóvenes, no hay niños, no hay bebés,
ni hay adultos jóvenes, no hay jóvenes mayores, y son iglesias que eventualmente van a desaparecer. Y ellos llorarían con alegría con escuchar, aunque fuera un bebé. Dirían, oh, vida en esta iglesia, ¿cómo puede ser? Así que nuestra iglesia es para toda la familia. Está bien, a veces un niño va a correr, a veces un bebé va a llorar, a veces los adultos también van a llorar. Que no corran, pero pueden llorar. Ok, hermanos, vamos a volver a Santiago, capítulo 2, y retomar la lectura desde el versículo 8. Santiago 2:8. Idealmente estás siguiendo en tu Biblia junto conmigo para ver un principio tan importante, la ley real del amor. Santiago 2, vamos a leer desde el versículo 8 y el 9, 8 y 9. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Hay una ley real del rey, y esa ley es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el problema de la discriminación o hacer acepción de personas? Llámalo como quieras, como prefieres. El gran problema es que es una falta de amor. ¿Sí? No es amar a tu prójimo. Por ende, es una violación de la ley real del reino de Dios. ¿Sí? Cuando tú amas a una persona, no le vas a discriminar, no le vas a menospreciar por quién es, ¿no? Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si tú amas a tu prójimo, no vas a cometer adulterio con su esposa. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a matar. Es el resumen de la ley. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar. No le vas a decir mentiras. Vas a hacer a tu prójimo como tú quieres que te haga a ti. Sí. El amor hacia el prójimo. Y no vas a hacer acepción de personas con tu prójimo, si le amas. Este versículo en Santiago 2 está citando a Levítico 19, donde ya estuvimos leyendo. Pero otro versículo en Levítico 19, versículo 18 dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo, como a ti mismo, yo, Jehová. El Señor terminó el versículo así, yo, Jehová. No sé si te ha pasado en casa que estás hablando con los hijos y tienes que decir algo firme, que así son las cosas, así van a ser las cosas. Y tienes que decir, yo soy el papá. ¿Te ha pasado esto, no? Como recordarle, yo soy papá, yo soy mamá aquí, tú no eres mamá, yo soy mamá, yo soy papá, tú no. El Señor dice, amarás a tu prójimo, yo, Jehová. Él manda, tú no. ¿Sí? Y mostrar favoritismo es una ofensa contra el Señor mismo. ¿Sí? Porque cada ser humano es creado según la semejanza de la imagen de Dios. Todo ser humano tiene un valor intrínseco y merece dignidad. ¿Por qué? Porque Dios lo creó según su semejanza. Y tu discriminación contra alguien menosprecia la imagen de Dios en él. Este es el centro del problema. ¿Sí? Es una ofensa contra su creador. ¿Sí?
Hermanos, al pie de la cruz es tierra plana. Todos llegamos iguales. Todos llegan a Jesús para ser salvo igual. No hay una senda para la gente así, no hay otro camino para la gente asá. No, todos llegamos al pie de la cruz iguales. Pecadores, miserables, amados por un Dios misericordioso. Miren en Gálatas 3:28. Ahora, yo luchaba un poquito en mencionar esto, ¿no? Así que no están mis apuntes. Si no me sale tan bien, voy a echarle la culpa a eso. Pero amar a una persona no significa decirle una mentira o entrar en su fantasía. Porque sí existe hoy día personas que van a decir, esto es discriminación. ¿Por qué no reconoces una fantasía o disforia que ellos tienen? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de esto, no estamos dejando que grupos con su ideología roben enseñanzas bíblicas. ¿Sí? Esto habla de cómo Dios nos creó. ¿Sí? Y si Dios crea un hombre, es un hombre. Y siempre va a ser hombre, no puede cambiarse a otro género. ¿Sí? Si Dios creó una mujer, siempre va a ser una mujer, ¿cierto? Así que no estamos hablando de esto. Y no es amor decir a una persona una mentira. Entonces, si te dicen, esa es mi verdad, pero tú sabes que es una mentira, jugar con esa mentira con ellos, entrar en su fantasía, no es amor. ¿Sí? Bueno, no voy a comentar más sobre esto. Sigamos en lo bíblico. Gálatas 3:28. Miren lo que dice aquí. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Al pie de la cruz es tierra plana, todos llegamos como pecadores y en Cristo todos somos uno. Los tiempos bíblicos estaban encontrándose con problemas muy difíciles, culturales. Judíos con gentiles, cosas que antes no había. Libres con esclavos. Difícil esto, ¿no? Y son cosas que la gente hoy día quieren propagar. Esto lo he mencionado en algún momento del púlpito. Hablé una vez con un chileno en Santiago. Y yo le dije que quiere ser misionero en Coyhaique. Y él había vivido aquí. Y él me dijo, en Coyhaique vas a tener que empezar 2 iglesias. Una iglesia en las poblaciones altas y una iglesia en el centro. Porque no se van a congregar juntos, me dijo. Un cristiano me dijo esto, hermanos. Y fue entonces cuando yo decidí ubicar nuestra iglesia lo más cerca al centro geográfico de Coyhaique posible. ¿Sí? Y incluso pusimos el nombre original de la iglesia, Iglesia Bautista Central. Y yo quería que fuera una iglesia para todo el pueblo. No sabía que en español central es como céntrico. Eso no entendía. Así que eventualmente cambiamos el nombre de Iglesia Bíblica Bautista cuando nos cambiamos a una población que no era nada central. Porque no tendría sentido Iglesia Bautista Central, ¿cierto? Arriba del monte, lejos del pueblo. Pero siempre mi deseo era que fuéramos una iglesia para todos. Y todavía lo es. Miren en Colosenses 3 conmigo. Colosenses capítulo 3 y el versículo 11. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Qué hermoso pasaje, ¿no? Miren en Apocalipsis, eso va a hacer gozar tu corazón. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis 7 y el versículo 9. Dice, después de esto miré,
Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, que clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Hermanos, nosotros somos todos hechos del polvo. ¿Y qué más es la discriminación que un montón de tierra creyéndose mejor que otro montón de tierra? Qué ridículo, ¿no? Un montón de polvo, yo soy mejor que tú, a otro montón de polvo. Que los dos son polvo, ¿cierto? Entras a un cementerio y quizás hay puestos que se ven más caros y lindos que otros, pero en realidad todos vamos iguales, desnudos y sin nada. Y todos nos vamos a descomponer igual. La tierra vuelve a la tierra de donde era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Así dice Eclesiastés. Y nosotros somos hechos del polvo. Nosotros todos sangramos un mismo color. Podemos tener a la persona más blanca en el mundo. Saben que yo me crié en Estados Unidos, ustedes saben, donde un gran porcentaje de la población es gente con piel blanca. ¿Saben qué? Se burlaban de mí, los chicos. Me decían Casper, por la fantasma, porque yo soy tan blanco. No quieren verlo porque quedarían ciegos, pero si les mostrara mi pierna, descubrirían que hay tonos blancos más blancos de lo que imaginabas. Y yo soy tan blanco que los blancos se burlaban de mí. Es ridículo, los blancos van para broncearse. Y es común ver a las asiáticas en California con paraguas porque no se quieren quemar en el sol para ponerse más oscuro. O sea, los blancos quieren broncearse, los que son morenos quieren ser más blancos. Es ridículo, pero es así. Y hermanos, todos tenemos el mismo color, o sea, el mismo color de sangre. La piel, todo se representa en alguna parte en el mundo, en la tierra. Mi piel tiene tonos rojizos, especialmente cuando paso más tiempo en el sol me pongo rojo y me quedo así, es mi tipo de bronceado, me quedo rojo. Y hay hasta un término despectiva para referir a los blancos en Estados Unidos. Si una persona odia a alguien pobre, le dice que es cuello rojo, porque trabaja en el sol, el cuello se pone rojo y se queda rojo. Nunca digan esa frase, es casi insolente, es muy ofensiva. Pero como soy cuello rojo lo puedo decir. ¿Ya? Tú no. Pero yo una vez estuve en Hawái, donde nació mi mamá. Estuvimos conduciendo en la carretera y miré la tierra al lado de la carretera y adivinen el color. Estaba roja. Igual que yo. Porque soy hecho del polvo. Tu color de piel en alguna parte en el mundo existe tierra así. Porque somos hechos del polvo. Y no es uno mejor que otro. De una sangre, dice el Señor, ha hecho todo linaje de los hombres. En Hechos capítulo 17, versículo 26. El género de uno. El género de uno es un regalo de Dios. Es parte de quién somos nosotros. Tenemos un librito, creo que está en la librería si no me equivoco, que se llama ¿Qué es un niño? Y es un libro hecho para enseñar a niños lo que es un niño y que Dios le creó así. Y otro libro que se llama ¿Qué es una niña? Muy, muy buenos recursos. Y tu género es un regalo de Dios. Y oigan, no es un motivo de orgullo ni de superioridad. ¿No? Ningún género es mejor que otro, ningún género tiene más dignidad que otro. Dios nos hizo. Y habla, cuando está dando instrucciones a los maridos de amar a su mujer, de vivir con ella sabiamente, de darle honor como a un vaso más frágil, dice esto de ellas, dice que ellas son
herederas de la gracia de la vida. ¿Somos diferentes? Sí, somos diferentes, pero al pie de la cruz es tierra plana. Uno no es mejor que otro. Volvamos a Santiago, hermanos, capítulo 2, para leer en el versículo 10. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. La raíz de la discriminación es que es pecado. Es pecado. No nos sorprende que sea pecado, pues todo lo que no proviene de fe es pecado, dice el libro de Romanos 14:23. Y la fe genuina no hace acepción de personas. No. La fe del Señor Jesucristo es incompatible con hacer acepción de personas. Nosotros somos jueces con malos pensamientos porque somos injustos. La Biblia dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. O en Eclesiastés 7:20 nos dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces no nos ha de sorprender que caemos a veces en esa trampa. Pero hermanos, el pecado es grave. Si tú cometes algún pecado, solo un pecado, eres un transgresor de la ley de Dios. Quiero que ustedes piensen quizás en un vidrio muy frágil. Quizás este vidrio tiene 1000 puntos donde se podría romper, como comparémoslo con la ley de Dios. Y tú dices, sí, pero solo dije una mentirita. Y tomas un martillo, en un espacio chiquitito, le haces así. Y luego todo el vidrio se rompe de una. Si tú ofendes la ley de Dios en un solo punto, eres culpable de todo. Porque es la ley de Dios. Y Él es perfecto y es su estándar. Quizás uno diría, pero yo no soy un mentiroso. ¿Cuántas veces has mentido? Bueno, menos que otros. No tanto como algunos. ¿Pero has dicho alguna mentira? Sí, pero no soy mentiroso. A ver, ¿cuántas veces tienes que matar para ser un asesino? Una. ¿Cuántas veces tienes que mentir para ser un mentiroso? ¿Cuántas veces tienes que romper la ley de Dios para ser un pecador? La Biblia dice en Apocalipsis, dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. El pecado es muy grave y es muy serio. Y el pecado de discriminación es muy serio, es muy grave. Pero nosotros, cuán grande sea nuestro pecado, tenemos a un Salvador más grande. Y la gracia de Dios supera todas nuestras ofensas, todas nuestras faltas, las que ya hemos cometido, las que cometeremos hoy o en el futuro. Dios es misericordioso. De hecho, la Biblia dice en Efesios 2 que Él es rico en misericordia. Si nosotros nos pusiéramos a acabar en las minas de la gracia de Dios, jamás podríamos minar todo. Su gracia es profunda. Y Él ofrece salvación por gracia, por los méritos solo de Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado y que Él resucitó. Cristo fue hecho pecado para que nosotros pudiésemos ser
hechos justicia de Dios en Él. Nuestro banco personal de justicia está roto, no tiene nada. No hay justo ni aún uno. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, Él nos viste con su justicia. Sí. Somos justificados por fe en Cristo. Si tú no tienes salvación, te animo que hoy puedas venir a Él. Pero yo no soy tan mala persona. ¿Has rompido la ley en una parte? Eres culpable de todo. Eres un pecador. Y los pecadores no heredarán el reino de Dios. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Tienes que ser justificado por la gracia de Dios. Si estás aquí y no tienes salvación, ven a Cristo hoy. No esperes más. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Santiago 2, vamos a seguir leyendo, ¿sí? Versículo 12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios nos ha perdonado y nos ha mostrado amor y misericordia. Y nosotros, si tuviéramos amor y misericordia con otros, no les juzgaríamos injustamente. Voy a ir terminando. Tengo una historia que les quiero compartir de un cristiano famoso llamado George Mueller. ¿Alguien que ha escuchado de George Mueller? Él nació en, se llamaban aquí entonces Prusia, que hoy día sería Alemania, en los 1800. Y George Mueller fue un pastor en Inglaterra en los 1800. En ese tiempo existía una costumbre muy normal en todas las iglesias en Inglaterra. Y esa costumbre era el arriendo de bancas. El arriendo de bancas en todas las iglesias. Las familias ricas pagaban por sentarse en los mejores lugares, enfrente. Y los pobres quedaban relegados a los asientos de atrás, o incluso sin lugar, o de pie. Mueller consideraba que esta práctica era injusta y contraria al Espíritu Santo, contraria a la palabra de Dios, contraria al espíritu del Evangelio, porque hacía distinción entre ricos y pobres en la casa de Dios. Cuando él comenzó su ministerio en una capilla que se llamaba Bethesda, él decidió poner fin a esta costumbre, contra muchos que contradecían. Él quitó los números de las bancas y estableció que todos los asientos fueran gratuitos, de modo que cualquier persona, sin importar su apariencia o su condición económica, pudiera asistir y sentarse donde quiera. En vez de cobrar el arriendo de bancas, Mueller colocó una caja de ofrendas al fondo de la iglesia. Eso suena familiar, ¿no? Confiando que Dios movería a los creyentes en su corazón para dar voluntariamente. Este cambio fue un paso importante en su testimonio de fe. Los que conocen su historia, yo les recomiendo que vean algo de la vida de George Mueller, aunque sea solamente algo en Google, o si quieres un libro, te puedo prestar algún libro. Pero tremenda historia de fe. Él decidió, bueno, ahí no solo eliminó una práctica discriminatoria, ¿está bien dicha la palabra? Sino que también él reforzó su convicción de depender por fe en Dios para su provisión. Solo a través de la oración y ofrendas libres, y no mediante sistemas, o tampoco recaudando o rogando. ¿Sí? Dios le usó a él para proveer por muchos huérfanos. Siempre lo hacía por fe y no pedía. Confió en el Señor y el Señor proveía. A veces de manera milagrosa.
Cuentan historias, la gente que trabajó con él, de momentos cuando se sentaban para comer, quizás con cientos de huérfanos, y no había comida. Se acabó el dinero y no había comida. Y de pronto ellos, bueno, él dice que oraron y dieron gracias por la comida que no había. Y de pronto escuchan este sonido en la puerta y abren, y un camión con cadena de frío había quedado en Pana y tenía un montón de comida que se iba a echar a perder. Y dijo: Señor, ¿ustedes la quieren? Cosas así. Y Dios siempre bendijo la fe de George Mueller. Él comprendió que no se puede predicar la gracia mientras se practica la distinción de clases. Su ejemplo encarna Santiago capítulo 2, la fe verdadera actuando sin parcialidad. La fe genuina, hermanos, se evidencia en un amor imparcial, una justicia recta y un corazón de misericordia. La fe que discrimina no es la fe de Cristo, ¿no? Porque la gloria de Cristo se refleja mejor en la misericordia y la imparcialidad. Hermanos, vivamos una fe que no solo confiesa a Cristo con los labios, sino que lo refleja en cómo tratamos a cada persona hecha a su semejanza. Vamos a orar para terminar.